Hola, bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy vamos a meternos de lleno en una historia que, casi todos creemos conocer. Aladino y la lámpara mágica. Una historia clásica, sin duda. Exacto. Pero vamos a dejar un poco de lado la versión más conocida, la más edulcorada, digamos. Tenemos un análisis súper interesante que desarma este relato en 3 actos clave y revela unas perspectivas, la verdad, bastante sorprendentes sobre la transformación personal, sobre la ética del poder, que es un tema complejo, y esa lucha constante entre el destino y, lo que decidimos hacer, ¿no? Nuestro carácter. Es que justo eso pasa con los clásicos, ¿no? Funcionan como espejos atemporales. Totalmente. Este análisis que vamos a comentar usa a Aladino justamente como un campo de pruebas para entender dilemas muy humanos. O sea, cómo enfrentamos nuestro origen, qué hacemos si de repente nos cae un poder inesperado del cielo, y qué define nuestro camino al final. Exacto. Una forma genial de ver la condición humana a través de un cuento que, está en el imaginario de mucha gente. Sin duda. Así que la idea hoy es desempacar estos 3 grandes bloques que identifica el análisis. Primero, este héroe tan particular que surge casi de la nada. Segundo, la encrucijada moral que enfrenta al conseguir tanto poder. Y tercero, esa tensión filosófica del final. ¿Qué fue lo que realmente lo hizo triunfar? Un recorrido fascinante, la verdad. Pues empecemos a profundizar ya mismo en este análisis. Muy bien, vamos con la primera parte. El análisis arranca con lo que llama el acto 1, el comienzo del juego. Una oportunidad peligrosa. Y lo primero que resalta es que Aladino, no es el típico héroe de manual. Para nada. El texto lo describe como un héroe improbable. ¿Qué quiere decir eso? Porque, ojo, lo pintan al principio como un joven ocioso, desobediente y vicioso. Sí, suena fuerte. Claro, suena más a un problema que a un protagonista, ¿no? Exacto. Y esa descripción inicial es, de hecho, uno de los puntos más interesantes que subraya el análisis. No empezamos con el caballero perfecto. Empezamos con alguien que representa, digamos, la vulnerabilidad de los humildes. Alguien casi aplastado por lo que llaman la fatalidad del origen. O sea, condenado por donde nació. Algo así. Y lo que lo mueve al principio no es una gran aspiración noble, sino, como dice el texto, una cruda necesidad humana. Pura supervivencia casi. Me gusta eso de cruda necesidad humana. Lo hace real. Justamente. Es esa imperfección, esa desventaja de partida, lo que lo hace profundamente humano. Y, aunque parezca contradictorio, es con eso con lo que podemos conectar. No con una perfección inexistente, sino con esa lucha desde abajo. Entiendo. Pone el foco en lo básico antes que en la virtud. Entonces, ¿cómo sale de esa situación? ¿Cómo empieza el cambio? El análisis habla de un momento clave. Claro, es el encuentro con el mago. Y después, el descubrimiento de los genios. Ese es el punto de inflexión. Ese es el catalizador que lo saca de una vida, estancada, y lo lanza a una aventura increíble, extraordinaria. Una oportunidad peligrosa, dice el análisis. Exacto. Peligrosa porque, sí, le abre la puerta a una posible lucha por redimirse, por ser reconocido socialmente. Pero también lo enfrenta a fuerzas enormes que apenas entiende al principio. Es como la promesa de un giro total para alguien que parecía, destinado a la mediocridad por su contexto inicial. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, ¿no? Porque el análisis recalca que conseguir la lámpara, con ese poder casi ilimitado, es solo el primer paso. ¿Apenas el comienzo? Claro, porque ese poder nuevo inevitablemente atrae la ambición desmedida de otros. Se arma el escenario para la verdadera prueba. Ver cómo Aladino maneja esa sombra del poder, la codicia de los demás y, su propia tentación también. Porque una cosa es que te regalen algo así y otra muy distinta es demostrar que lo mereces, ¿no? Es una bendición o una carga disfrazada. Es la encrucijada clásica del poder que aparece de golpe. Lo que parece un regalo increíble puede volverse rapidísimo una carga pesadísima, una prueba de fuego para el carácter. Como bien dice el análisis, obtener el poder es relativamente fácil en esta historia. Fácil entre comillas. Claro. No difícil, el verdadero desafío que se va a explorar después es aprender a manejarlo, a merecerlo y, sobre todo,
a usarlo con sabiduría, con ética. Ahí se siembra la semilla de los conflictos morales que van a marcar su evolución. Nos deja pensando ya desde el vamos. El análisis cierra este primer acto con una pregunta que da para reflexionar, ¿eh? A ver, Dice algo así como, si alguien, partiendo de la nada, sin nada, de repente se encuentra con una oportunidad mágica como esta, ¿cómo empezaría a escribir su propia historia? ¿Qué haría primero? ¿Buscaría riqueza, venganza, justicia, amor? Es una pregunta sobre esas primeras decisiones cuando ya no tienes límites. interesante. Te obliga a ponerte en su lugar. Totalmente. Bueno, sigamos desarmando este análisis. Salimos de esa oportunidad peligrosa y nos metemos de lleno en el acto 2. Este se titula El precio del trono, ingenio, responsabilidad y la batalla moral. Aquí es donde, según el material, vemos la transformación ya en marcha. Ajá. La fortuna mágica no es un pase directo a la felicidad, sino que se presenta como una verdadera prueba de carácter. Así es. Ese joven ocioso del principio, bueno, se ve forzado a madurar, y a madurar muy rápido. El análisis destaca mucho cómo Aladino empieza a desarrollar inteligencia, astucia, generosidad y liderazgo. Ojo, no es que se lo regalen, No es automático. para nada. Ya no es solo alguien que recibe pasivamente los deseos de los genios. Aprende activamente, y muchas veces a los golpes, a manejar la riqueza y el poder con prudencia. Todo esto mientras se enfrenta a problemas cada vez más grandes. Es un crecimiento que se forja en la dificultad, no es un regalo de la lámpara. Mencionas inteligencia y astucia. ¿Qué tan importante es eso? ¿No podría simplemente pedirle todo resuelto a los genios? Porque el análisis parece darle mucho peso a su ingenio personal. Es que es fundamental. El texto subraya el papel crucial del ingenio y astucia como fuerza subversiva. Y lo interesante es que no es la fuerza bruta de la magia lo que lo salva en los momentos más críticos, ¿sabes? Ah, mira. Es su capacidad estratégica para subvertir el orden preestablecido. Usa su inteligencia, su cabeza, para ganarle a enemigos que son mucho más poderosos. Demuestra que, como dice el análisis, la inteligencia es clave frente a la adversidad. La lámpara le da las herramientas, sí, pero es un mente la que diseña el plan. La magia es el medio, pero el ingenio es el arma principal. ¡Qué contraste tan claro! Porque mientras Aladino evoluciona usando su astucia, el análisis pone a los magos, sus enemigos, como un evidente contrapeso moral. Totalmente. Su avaricia y deseo de poder ilimitado es justamente lo que los lleva a la ruina. Parece una lección bastante directa sobre los peligros del poder sin escrúpulos, ¿no? Es una de las lecciones éticas centrales que el análisis saca del cuento, ¿sí? La historia parece decirnos que, al final, la justicia, bueno, de alguna manera prevalece y condena esa avaricia sin límites. La moralidad funciona casi como un filtro dentro de la historia. El poder que se usa sin ética, sin pensar en los demás, termina siendo autodestructivo. Los magos son el ejemplo perfecto de cómo la ambición ciega te puede devorar. Y hay otro punto que a menudo se nos escapa en las versiones más simples, pero que este análisis rescata con fuerza. El papel de los personajes femeninos. Ah, sí. Muy importante. Que no son simples adornos ni damiselas esperando ser rescatadas. Para nada. Totalmente cierto. El análisis le dedica un espacio a destacar el rol de resistencia y lealtad femenina. Señala específicamente cómo tanto la madre de Aladino como la princesa Badrulbudur, usando su inteligencia y valentía, no solo lo apoyan, sino que contribuyen activamente a la derrota del mago. O sea, que actúan. Exacto. Son presentadas como agentes de cambio, no como espectadoras pasivas. Su fuerza no viene de la magia, sino de cualidades como el coraje, la inteligencia estratégica, una lealtad a toda prueba. Esto demuestra, según el análisis, que la agencia, la capacidad de actuar y la fortaleza vienen de distintas fuentes. Desafía un poco los roles más tradicionales, ¿no? Su intervención es crucial. Es una perspectiva muy valiosa, la verdad. Le da mucha más profundidad a la historia. Entonces, tenemos a un Aladino que creció, que luchó usando más la cabeza que la fuerza mágica bruta y que tuvo aliados clave, incluyendo estas mujeres fuertes. Ujú. Pero el análisis nos deja ahí una pregunta picando antes de ir al último acto. Una pregunta fuerte. ¿Qué fue lo que realmente redimió a Aladino? ¿Fue la suerte? ¿El destino que le puso la lámpara enfrente?
¿O fue la fortaleza que él mismo construyó en su carácter a través de todas esas pruebas? Una pregunta clave. Claro, porque nos empuja a pensar en qué define a un buen líder, o a una buena persona en general, y nos deja con esa reflexión potente. ¿El poder corrompe, sí o sí? O más bien es como un revelador que muestra quién sos de verdad cuando tenés la libertad de elegir sin tantas restricciones. Da para pensar mucho en cómo vemos a la gente con poder hoy en día, ¿no? Totalmente. Y con esa pregunta ahí flotando, llegamos al clímax de esta exploración, al acto 3, que el análisis llama el verdadero tesoro, destino, carácter y la chispa humana. La parte más densa, quizá. Sí, aquí es donde la discusión se pone más filosófica. ¿Cuál es la gran tensión que se plantea en esta última parte del análisis? La tensión fundamental que el análisis pone sobre la mesa es esa dicotomía, destino o carácter. Nos obliga a preguntarnos, ¿Aladino fue simplemente una pieza en un juego cósmico? ¿Un producto del destino ineludible que estaba, digamos, predestinado a encontrar esa lámpara y cumplir un rol? ¿O fue su propia capacidad para forjar su carácter, su habilidad para aprender, para crecer con las pruebas, lo que realmente definió su camino y su éxito al final? La fortuna súbita que recibe según esta lectura actúa como un catalizador, despierta algo adentro suyo, una transformación interior. Entiendo. Y eso plantea una tensión súper interesante entre el don que recibió, la lámpara, y el deber que ese don trae consigo, usarlo responsablemente. Claro, el famoso un gran poder conlleva una gran responsabilidad, que resuena siempre. Y el análisis identifica otra tensión que va de la mano, ¿no? La que hay entre la magia, por un lado, y la prudencia y el carácter moral por el otro. Exactamente. Se argumenta que los genios, a pesar de tener un poder casi infinito, ofrecen soluciones mágicas, pero no pueden impartir sabiduría ni prudencia. ¿Cómo es eso? Pueden construir palacios en una noche, derrotar ejércitos, conseguir tesoros. Resuelven problemas externos de forma espectacular, pero lo que no pueden hacer es enseñar el juicio interno, la ética que necesitas para tomar decisiones correctas a largo plazo. Esa capacidad, esa brújula moral, tiene que venir de la persona. No se puede pedir como un deseo. O sea, la magia actúa en lo de afuera, el carácter en lo de adentro. Justamente. Esa es una distinción clave. El poder te da la capacidad de hacer cosas, pero no te dice cómo hacerlas bien. Entonces, ¿cuál es el mensaje principal que el análisis saca de todo este entramado de tensiones? ¿Qué es lo que la historia, vista así, nos estaría diciendo en el fondo? El mensaje central que se extrae es la supremacía del carácter moral y la astucia inteligente sobre la fuerza bruta del deseo, o del poder puro, digamos. La lección implícita es que el verdadero liderazgo requiere ética y no solo poder. La lámpara en este sentido es como una metáfora de la capacidad de influir, de actuar en el mundo. Pero tener esa capacidad no te convierte automáticamente en un líder sabio o justo. Eso necesita conquistas internas, humanas, desarrollar prudencia, empatía, visión estratégica, un sentido de responsabilidad. Esas son las verdaderas joyas, no las que están en la cueva. El análisis parece cerrar con una reflexión final, casi una pregunta incómoda, como la llama el texto. Una que de verdad nos obliga a mirar al corazón de la transformación de Aladino y, bueno, por extensión, a la nuestra. Sí, la pregunta que deja planteada es directa y profunda. ¿Es el destino o la fortuna lo que lo redime? ¿O es la chispa de ingenio y la decisión consciente de usar ese poder con prudencia lo que verdaderamente lo transforma en un líder sabio y justo? ¡Wow! Es una pregunta directa sobre nuestra propia capacidad de elegir. Somos definidos por las circunstancias que nos tocan vivir, por los golpes de suerte o de desgracia, o por las elecciones que hacemos frente a esas circunstancias. ¿Qué pesa más, no? ¿Lo que nos dan o lo que hacemos con eso? Exacto. ¿Qué tiene más peso en la balanza de nuestra vida? Una pregunta que claramente va mucho más allá del cuento. El propósito final de este análisis, entonces, parece ser invitarnos a usar a Aladino no solo como entretenimiento, que lo es, Claro. sino como un arquetipo para pensar en cómo estas tensiones, destino versus carácter, poder versus ética, suerte versus esfuerzo consciente, juegan un papel en nuestras propias vidas, en nuestras sociedades, en cómo entendemos el éxito, el liderazgo. Efectivamente. La idea es que quien lea o escuche este análisis no se quede solo con la anécdota del cuento, que se lleve consigo estas preguntas abiertas.
que aplique un pensamiento crítico parecido a sus propias decisiones, a cómo observa el uso del poder y la ética a su alrededor. La historia se vuelve así una herramienta para mirarse adentro y para mirar la sociedad. ¡Qué viaje hemos hecho hoy, eh! Partimos de un Aladino héroe improbable, casi un antihéroe marcado por su origen humilde, por sus defectos. Sí, un punto de partida bajo. Lo vimos pasar por esa batalla moral del poder, donde tuvo que desarrollar ingenio, prudencia, responsabilidad, apoyado por figuras clave, además. Creció a la fuerza. Y terminamos con estas preguntas filosóficas tan esenciales sobre el destino, el carácter y la ética. El análisis nos deja clarísimo que la magia es solo el principio de la historia, no la solución final. Exactamente. El verdadero valor que este análisis propone encontrar en Aladino no está en los tesoros ni en los deseos cumplidos, sino en las preguntas que sigue planteando sobre la naturaleza humana, sobre la responsabilidad que viene con cualquier forma de poder, sea mágico o político, económico o personal, y sobre cómo nuestras decisiones conscientes, nuestra ética puesta en acción, son las que de verdad forman nuestro legado. Un legado mucho más valioso. Mucho más duradero y valioso que cualquier montaña de oro, sugiere el análisis. La historia, al final, no termina con la magia, sino con el desafío de la elección humana. Y con esa idea resonando fuerte, cerramos esta exploración profunda del análisis sobre Aladino. La invitación que nos deja este material es potente. Llevar estas preguntas con nosotros, aplicarlas, cuestionarnos. Para terminar, les dejamos con esta última reflexión, inspirada directamente en las conclusiones del análisis. En las decisiones que enfrentemos hoy, sean grandes o pequeñas, ¿cómo podemos aplicar esa supremacía del carácter moral y la astucia inteligente sobre el impulso fácil o la conveniencia del momento? Buena pregunta para el día a día. Y pensando más a largo plazo, ¿qué legado, basado en esas elecciones éticas e inteligentes, queremos construir?